Lentes para ver películas. Una caja de herramientas para la interpretación cinematográfica. Este es un recurso para que puedas leer el libro de diferentes maneras. Te recomendamos ir mirando las ilustraciones y las páginas mientras lo escuchas. Sabrás que puedes pasar de página cuando escuches la claqueta. Por María Fernanda Urbano López, Daniel Alejandro Collazos Camilo y Antonio José Hernández Montoya, 2023. Introducción. Al entrar en esta caja de herramientas estás construyendo unos lentes para ver cine y, al mismo tiempo, para ver la realidad. Aquí te presentaremos, curioso lector, algunos aspectos del cine que te ayudarán a descifrar más profundamente las películas que eliges ver. Te invitamos a descubrir los textos en compañía nuestra de Firulais, a escucharlos, interactuar con ellos y escoger las herramientas o conceptos que sientas más útiles para tus lentes. Instrucciones. Puedes elegir la herramienta que quieras, ir en orden o en desorden escogiendo los títulos del catálogo. Solo debes saber que hay capítulos especiales con ilustraciones y juegos interactivos. Además, puedes escuchar esta caja de herramientas. Encuentra los iconos y descubre la caja. Catálogo de herramientas. Unidad 1. Antes de la pantalla. ¿Por qué vemos cine? El guión y la adaptación. Estructura de progresión dramática. Los géneros cinematográficos. Unidad 2. En la pantalla. Los tipos de planos, los créditos, distintas profesiones, los personajes, los colores, la música, hacia el resumen de una película. Unidad 3. Más allá de la pantalla. Los símbolos en el cine, la importancia del contexto histórico, las representaciones y la sociedad, la industria del cine, hacia una reseña crítica. Unidad 1. Antes de la pantalla. ¿Por qué vemos cine? El cine, abreviatura de cinematografía, es el arte de narrar mediante el uso de imágenes en movimiento. El término proviene del francés cinématographie, que a su vez se deriva de las raíces griegas kiné, cinémato, que nos remite al concepto de movimiento, y grafía, asociada con la representación gráfica. Así, el resultado es imagen que se mueve o imagen en movimiento. Respecto a su invención, distintos estudios afirman que, históricamente se ha marcado el 28 de diciembre de 1895 como la fecha del nacimiento del cine y la primer proyección de cine, llegada del tren a la estación Ciutat, realizado por los hermanos Lumière, Machuca Humada 2016, página 91. No obstante, desde mucho antes en distintos lugares del mundo se trabajaba en la creación de máquinas para dotar de movimiento las fotografías. El cine, también llamado séptimo arte, es el integrante más joven de las denominadas artes mayores, a saber, escultura, música, danza, pintura, literatura y arquitectura. Ni siquiera ha cumplido 2 siglos y sus hermanas tienen milenios. Que el cine sea un arte implica, de una forma bastante resumida, que sus discursos narrativos también traen consigo mensajes que buscan conmover a la humanidad y hacerla reflexionar. Este arte que tanto nos gusta es la unión entre lo visual y lo sonoro. Además, ha tomado prestado elementos de otras artes y disciplinas, de la literatura, el guión o texto dramático, del teatro, la representación, la actuación, de la música, sus bandas sonoras, de la pintura y la fotografía, la composición de la imagen, de la arquitectura, el diseño de los sets de grabación. El cine ha sido influenciado por las más grandes y sublimes manifestaciones humanas. A continuación queremos contarte de manera muy personal por qué vemos cine. Daniel. Cuando llegué al mundo, el cine había llegado mucho antes que yo. Hacía bastante que el largometraje había desplazado a la novela como el género narrativo más popular entre las masas, y hacía no tanto que mi familia acostumbraba a sentarse alrededor del televisor para ver las películas que años antes habían estado en cartelera. Solo fue cuestión de tiempo para que yo terminara uniéndome a ellos en su ritual. Y no solo en casa se consumía cine, también afuera en los grandes teatros de la ciudad y en unas cuantas clases en las que el mundo parecía apagarse por un par de horas. Recuerdo además que mis compañeros de la primaria hablaban de las películas que ponían los canales nacionales los fines de semana, películas que probablemente no eran aptas para nuestra edad, pero que necesitaba ver para unirme a las conversaciones sobre tal o cual escena, y luego a los juegos del patio en los que recreábamos lo visto. Cuando comencé a dibujar y a escribir historietas, a falta de experiencias personales sobre las cuales basar mis historias, recurrí al cine y a las series televisivas. Y todavía hoy, ya no solo cuando imagino ficciones, sino cuando pienso en mí mismo, me veo a través de las películas que he visto, que he sido. Algunas veces quise ser tan misterioso y solitario como Batman. Hubo noches que sufrí pesadillas y vi monstruos que solo existían en la pantalla. He llorado y he creído en el amor como si mi vida fuera una comedia romántica.
Hubo viajes en los que recordé e inventé vivencias con las canciones que escuchaba como si fueran mi propia banda sonora. El cine ha sido entonces ese medio a través del cual he podido conocer a los demás, a lo que me rodea y a mí mismo. Solo espero que cuando ya no esté, el cine siga estando ahí para otros, así como estuvo para mí. Antonio. El cine para mí siempre ha sido una sorpresa. La sorpresa de conocer la imaginación de otras personas, la sorpresa de alimentar mi propia imaginación a punta de historias, colores, dramas y sonidos, la sorpresa de entrar a un teatro y que nuestro mundo se ponga en pausa para que uno nuevo exista, la sorpresa de estar acompañado por personajes a los que hay que decirles adiós demasiado pronto, antes de los créditos, la sorpresa de conversar con otras personas sobre lo mucho que nos hemos asombrado, así como lo haremos en estas páginas. Doy gracias por las sorpresas, doy gracias por el cine. Mafe. El cine y el arte en general es para mí la forma de entender quién soy. De la misma manera me permite entender las experiencias de los otros, aunque sea a través de mis ojos. Las películas y las series son especialmente importantes para mí, puesto que van más allá de la imagen, del sonido, del texto. Une todo y vive en minutos exactos. ¿A ti por qué te gusta ver cine? Cuéntanos dando clic aquí. El guión y la adaptación. El cine, ese arte bellísimo y complejo donde se unen distintos formatos y disciplinas, nace de ideas que luego toman forma y se desarrollan a partir de la escritura. La narración de los hechos, una vez ordenada según la intención de cada artista, es puesta por escrito en un texto llamado guión. Este documento es el punto de partida de las obras cinematográficas, además funciona como un mapa a seguir. Gutiérrez, 2018. El guión, descendiente del texto dramático usado en dramaturgia, es la descripción de las acciones que llevan a cabo los personajes. Esta descripción contiene indicaciones sobre los lugares donde ocurren los acontecimientos, el tiempo exacto en que suceden, mañana, tarde o noche, y los diálogos de esos personajes, sus interacciones. El guión está dividido en escenas. Cada escena se suele marcar por un cambio de espacio, es decir, de lugar. ¿Has visto algún guión? Te compartimos un breve fragmento del guión del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, Jackson 2001, el primer guión que Firulais vio en su vida. Frodo, sombrío. Es una lástima que Bilbo no lo matara cuando tuvo la oportunidad. Gandalf, ¿lástima? Fue lástima lo que detuvo la mano de Bilbo. Muchos que viven merecen la muerte, y otros que mueren merecen la vida. ¿Puedes dársela, Frodo? Frodo frunce el ceño. Gandalf, no te apresures a repartir la muerte. Ni siquiera los más sabios pueden ver todos los finales. Mi corazón me dice que Gollum aún tiene algo que hacer, para bien o para mal, antes de que esto termine. La lástima de Bilbo puede regir el destino de muchos. Frodo, desearía que el anillo nunca hubiera venido a mí. Ojalá nada de esto hubiera sucedido. Continúa. ¿Qué detalles te llamaron la atención? A Firulais le gustó el tipo de letra, Courier. Descubre más fragmentos de guiones. Probablemente habrás descubierto que los guiones tienen una forma particular de ser escritos. La característica más evidente es que las acciones se redactan siempre en presente. Esto se debe a que en las obras audiovisuales los hechos transcurren a medida que los vemos. Incluso los recuerdos llegan a nuestros ojos en presente, es decir, los conocemos mientras pasan. Julia Sabina Gutiérrez afirma que en el cine no podemos ver nada en el pasado. Vemos lo que vemos en tiempo presente, aunque sea un flashback. 2018, página 525. He aquí un ejemplo. Imaginemos que el agente Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, corre por una azotea mientras suena la música inconfundible de Misión Imposible. Tarara, tarara. Es algo simultáneo. Mientras contemplamos la pantalla, él corre. En caso de que nos preguntemos qué hace, diríamos que corre. No que corrió, sino que corre. Es lo que hace. Por más que se trate de un recuerdo de hace 10 años o de este 2023. Dato curioso. Hay películas muy famosas que se fueron escribiendo mientras se filmaban. Tal es el caso de algunos pasajes de Casablanca. Suele decirse que la actuación intrigante y misteriosa de Ingrid Bergman se dio porque ella desconocía el final y a cuál de sus amores elegiría a Elsa, personaje que Bergman interpretaba. Otra característica fundamental de los guiones es que, al ser escritos para ser representados, no admiten metáforas. Pueden construir símbolos, claro, pero las imágenes del guión son representadas en pantalla tal como fueron redactadas, es decir, son literales. En este tipo de textos, si vemos la frase «el agente Hunt se quemó la cabeza pensando», lo que veremos en pantalla o lo que el guionista desea que aparezca será la cabeza del personaje en llamas. Los guiones cinematográficos y televisivos suelen ser de dos tipos, literarios y técnicos.
Los guiones literarios solo contienen lo relativo a la trama, es decir, la descripción de las escenas con los elementos antes mencionados. Los guiones técnicos, por otra parte, incorporan las directrices pensadas para el momento de la grabación, es decir, las anotaciones hechas por la persona que dirige, sobre cámaras, tipos de planos, etc., y por los equipos de profesionales dedicados a aspectos como la música. Antes de cerrar el capítulo, conviene mencionar el concepto de adaptación cinematográfica. Este hace referencia a las obras audiovisuales creadas a partir de novelas, biografías, obras de teatro o videojuegos. Ellas pueden conservar los personajes, el conflicto o el mundo narrado en las obras de referencia, pero, como es de esperarse, introducen cambios al realizar la transposición de un formato a otro. Los ejemplos de adaptaciones abundan: El Señor de los Anillos, Dune, Mujercitas, The Last of Us, etc. ¿Recuerdan otros? Los guiones adaptados causan discusiones entre la audiencia, en especial cuando son muy diferentes a las obras de referencia. En dichos casos se los acusa de falta de fidelidad. Al respecto, es importante recordar que, aunque se trata de una adaptación, la obra resultante es una creación artística independiente, con reglas internas particulares. A fin de cuentas, una adaptación es una lectura entre las tantas lecturas posibles sobre otra obra. Pincha aquí para divertirte descubriendo qué películas son adaptaciones. Hay quienes consideran que el guión es un mero soporte en la preproducción de una película. Otros lo consideran un texto literario digno de reconocimiento y estudio. Estructura de progresión dramática. En las obras cinematográficas, los personajes tienen deseos ineludibles o, por el contrario, se enfrentan a conflictos imposibles de postergar. Estas situaciones complejas, necesidades, sueños o amenazas los llevan a actuar. Es así como avanza la trama. Ana Vargas lo expone de la siguiente forma: las acciones que el protagonista realiza para conseguir su objetivo son las que mantienen la historia en movimiento y la hacen avanzar. 2022. Por lo general, las acciones implican cambios significativos en las vidas de los personajes, cambios imposibles de revertir. Mientras más se aproxima la resolución del conflicto, más complejas se vuelven las acciones que los personajes deben efectuar y más peligrosos los enfrentamientos en los que intervienen. Lo anterior se da porque las obras cinematográficas, obras narrativas a fin de cuentas, siguen el conocido modelo de inicio, nudo y desenlace. Tanto en dramaturgia como en la escritura para cine y televisión, los momentos del drama se suelen dividir en 3 partes, llamados actos, que responden al planteamiento del conflicto, inicio, al desarrollo del conflicto, nudo, y a la resolución del conflicto, desenlace. A esta forma de organizar las acciones se le conoce como estructura aristotélica o estructura de progresión dramática. Ella luce de la siguiente manera. Pincha aquí para ver otra forma de representar estructura de progresión dramática. La estructura de progresión dramática tiene 3 partes. En el acto 1 ocurre la presentación de los personajes y del mundo que habitan, es decir, su cotidianidad, la cual suele ser atractiva porque requiere captar la atención de la audiencia. A esto se le conoce como gancho. Esa normalidad serena, cómica o difícil, pero soportable, se ve amenazada de repente por un suceso o detonante que introduce el conflicto, y también al antagonista, otro personaje o una situación que se quiere evitar. Ante dicho problema, los protagonistas se ven obligados a actuar, a tomar una decisión de la que no hay retorno. A este momento se le conoce como primer punto de giro. En el acto 2 se desarrollan las consecuencias de las acciones tomadas en el primer punto de giro. Ahí pueden aparecer otros personajes dispuestos a ayudar a los protagonistas. Enseguida comienza una serie de obstáculos, interiores o exteriores, y un reto considerable que obliga al protagonista a actuar de nuevo, momento conocido como punto medio. Las dificultades no se detienen y conducen a los protagonistas a un nuevo punto de no retorno, o segundo punto de giro, que les deja de frente ante su antagonista, para el más importante enfrentamiento o frente al mayor reto para conseguir su objetivo. Dato curioso. La estructura aristotélica debe su nombre al filósofo griego Aristóteles, que en su obra poética estableció las bases del análisis estético al reflexionar sobre la tragedia y la epopeya. El filósofo también hizo un comentario sobre la comedia, pero el texto se perdió en el tiempo y los incendios. Sus posibles implicaciones en el arte y el pensamiento occidental son parte de la trama de la novela El nombre de la rosa, de Humberto Eco. En el acto 3 tiene lugar el combate más emocionante. Ana Vargas, 2022, lo propone así. Cuando el tercer acto empieza, parece que todo está en contra del protagonista, pero este encuentra una manera de intentar cambiar su situación desesperada. Al momento de la resolución, que puede ser favorable o no para el protagonista, se le llama clímax. Lo que sigue es un cierre relativamente más tranquilo, donde se atan puntos sueltos y se muestra cómo los hechos cambiaron al personaje principal.
el protagonista consiga no su objetivo, ha sufrido una transformación porque las experiencias vividas le han hecho aprender algo o cambiar su forma de ver la vida. Esto es lo que se llama el arco de personaje. Pincha aquí para conocer la estructura de progresión dramática de Shrek. ¿Te animas a identificar la estructura de tu película favorita? La estructura de progresión dramática, con las variantes que puede admitir, se trata del arte, siempre habrá variantes, es fundamental para la creación de un guión conmovedor que a su vez permita el desarrollo de una película interesante, compleja y muy atractiva. Así, una buena película tiene, entre otros miles de aciertos, un buen guión. Y un buen guión definitivamente cuenta con una buena estructura. Los géneros cinematográficos. Las películas, los cortometrajes y las series de televisión tienen características temáticas y narrativas, estructurales y técnicas, que las emparentan o las diferencian entre sí. En el primer caso se hace referencia a los conceptos sobre los que reflexionan, qué y cómo es el amor, cine romántico, qué es la guerra y cuáles son sus consecuencias, películas históricas o bélicas, la existencia o no del mal, cine de terror, de crimen policíaco, o las ideas que reproducen las obras, críticas a los sistemas totalitarios o elogios, por ejemplo. En el segundo caso se piensa en los arquetipos, las convenciones y el camino que deben recorrer los personajes. En el caso del cine de superhéroes, por ejemplo, la persona adquiere sus poderes, no sabe utilizarlos, encuentra a alguien con experiencia que le enseñe, mantiene en secreto su identidad, lucha y pierde contra su némesis, enfrenta pruebas para fortalecerse y por fin vencer al antagonista. Aquí es muy importante recordar que el carácter audiovisual del cine facilita las referencias mediante fotogramas paralelos o escenarios que recuerdan a otras cintas, el western y los desiertos, por ejemplo. Además, hay obras que proponen giros inesperados y originales que las hacen inolvidables. Dato curioso. En 2023, después de ganar el premio Oscar a Mejor Película de Animación con Pinocho, hecha con stop motion, el director Guillermo del Toro dijo: «La animación es cine, la animación no es un género, la animación está lista para ser llevada al siguiente nivel». Esto para resaltar la importancia de un medio visual infravalorado. Dichas semejanzas permiten agrupar las obras en categorías, con límites no siempre fáciles de establecer, que se conocen como géneros cinematográficos. Es válido proponer que las películas son las que a la larga estipulan las características de los géneros. En una guía para la creación de cineclubes escolares diseñada y divulgada por la Cinemateca Nacional de Chile, Antonio Machuca Ahumada 2016 afirma que cada género tiene una mirada particular de ver el mundo y ciertas formas particulares de contar. El autor añade que estas categorías se derivan a su vez de dos bases clásicas de la cultura occidental, como son la comedia y la tragedia. Igual que sucede en otras artes, los géneros cinematográficos no son estáticos, sino que cambian, evolucionan en función de aspectos ideológicos y técnicos. Los musicales en el cine, por ejemplo, no hubieran sido posibles sin los avances tecnológicos que permitieron introducir sonido en la creación de las películas. Los géneros cinematográficos, clasificaciones, como hemos visto, y grupos que cada día tienen más integrantes, también pueden identificarse por el sentimiento que provocan en la audiencia. El terror busca asustar, el documental quiere informar, la comedia trata de hacer reír, los dramas quieren conmover, etc. ¿Nos ayudas a completar la tabla para que Firulais tenga más información y ejemplos sobre los géneros cinematográficos? En el libro encontrarás una tabla con género, la primera palabra que se te ocurra al pensar en este género, y tu película recomendada. Además, pincha aquí para conocer otras películas recomendadísimas sobre los géneros cinematográficos que más te gustan. Unidad 2. En la pantalla. Tipos de planos. Podría creerse que una cámara reproduce fielmente la realidad, pero esto no es así, porque detrás de cada cámara hay una persona que ha decidido qué parte del mundo quiere capturar. Incluso las cámaras de seguridad que se mueven autónomamente están ahí porque alguien las puso en su lugar, porque alguien quería ver un espacio y unas situaciones determinadas. Lo propio ocurre en el cine, ya no con imágenes estáticas, sino con secuencias completas que se capturan desde un punto de vista particular, desde cierto ángulo que narra y describe con una intención estética. Planos. Así, a lo largo del tiempo se han utilizado varios planos que han sido recurrentes en la cinematografía y a los cuales hemos asociado ciertos nombres y ciertas intenciones. El primero de ellos es el plano general, en el cual se aprecia una vista panorámica de la escena tan alejada del personaje como sea posible. Esto con el fin de mostrar ya sea una locación en toda su grandeza o al personaje en relación con dicho espacio, mostrando lo pequeño que es, ya sea físicamente o psicológicamente, en comparación con el mundo que lo rodea. Este plano también permite mostrar varios personajes en escena,
y, con ello, formas interesantes de apreciar la relación que tienen en ese momento traducido en distancias y posiciones dentro del encuadre. Ejemplo de plano general, fotograma de Lady Bird de Greta Gerwig, 2017. Cuando se quiere dar más importancia al paisaje que los personajes en escena, reduciéndolos a pequeñas siluetas de sí mismos, se habla entonces de un gran plano o plano panorámico. Un ejemplo clásico son las tomas hechas desde helicópteros y drones. En contraposición a los planos anteriores, que quieren mostrar la mayor cantidad de información visual posible, encontramos al primer plano, que busca todo lo contrario, concentrarse únicamente en el personaje y su expresión facial. Es por ello que éste captura la imagen desde los hombros hacia arriba o únicamente la cara del actor en escena. De esta forma se pone el énfasis en las emociones del personaje, en cómo las traduce su rostro. Fácilmente vendrán a nuestra mente expresiones que se han vuelto virales como memes y otros contenidos digitales que provienen de gestos icónicos de algunas películas. Ejemplo de primer plano, fotograma del secreto de sus ojos de Juan José Campanella, 2009. Relacionado al primer plano, encontramos también el primerísimo primer plano, que captura la imagen desde más arriba de los hombros, y el plano detalle, que pone su énfasis en un objeto o parte del cuerpo en particular. Por ejemplo, los ojos, los labios, las manos, los pies, una cerradura, una carta, una pistola. Ejemplo de plano detalle, fotograma del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo de Peter Jackson, 2001. Todavía centrada en el personaje, encontramos otros tres tipos de planos. El plano entero, que retrata a los personajes desde los pies hasta la cabeza, capturando la totalidad de su cuerpo. El plano medio, que toma la imagen desde la cintura hacia arriba para enfatizar los movimientos que los personajes hacen con sus brazos y manos, y la postura que tienen, ya sea sentados o de pie. Y el plano americano, que empieza desde las rodillas hacia arriba, y fue empleado muchas veces para mostrar a los vaqueros con sus pistolas enfundadas. Angulaciones. A las variaciones que puede tener un plano dependiendo de la imagen que busca capturar, se le suman también las variaciones que se obtienen al cambiar el ángulo desde el cual se graba. Así, diferenciamos principalmente dos tipos de angulación. Picado, cuando se graba por encima del objeto a capturar, a veces con la intención de reducir al personaje y mostrarlo frágil, como si la cámara fuera una ave rapaz que observa a su presa, y contrapicado, que captura la imagen desde la posición opuesta, desde abajo, como si la cámara estuviera arrodillada y levantara la mirada desde el suelo, deformando el cuerpo de los personajes para hacerlos parecer más grandes de lo que son, como la vista que obtenemos al ver un edificio desde abajo, a un político o un artista que está en una tarima por encima de nosotros. Cuando se graba exactamente desde arriba, formando un ángulo de 90 grados con el suelo, se habla entonces de picado perfecto o cenital. Cuando se graba al contrario, hablamos de contrapicado perfecto o nadir. Ejemplo de ángulo picado, fotograma de La La Land de Damien Chazelle, 2016. Ejemplo de ángulo contrapicado, fotograma de Perros de Reserva de Quentin Tarantino, 1992. Movimiento de la cámara. A todo lo anterior hay que sumar los movimientos que la cámara puede realizar durante la grabación. Tal vez con el que estamos más acostumbrados es el zoom, que se logra con acercar, zoom in, o alejar, zoom out, el objeto a capturar sin mover la cámara de su posición, únicamente con el zoom del dispositivo que estemos usando. Por el contrario, cuando es la cámara misma la que se mueve por el espacio, estamos realizando un dolly. En este caso, dolly in cuando nos acercamos y dolly out cuando nos alejamos. A simple vista podría pensarse que una toma o incluso una fotografía tomada con un zoom determinado será igual a otra que tomemos si nos desplazamos hasta el lugar en el que el encuadre sea similar, pero no es así. Te invitamos a hacer el experimento con tu celular o tu cámara fotográfica y verás que ambas tomas o fotografías son distintas. Esto se debe a que el objetivo de la cámara, donde están alojados los lentes, deforma la imagen tomada dependiendo de la distancia a la que se encuentre el objeto a capturar. Algunos directores incluso han jugado con esto, al combinar zoom y dolly, como la mítica escena de Vértigo, 1958, de Hitchcock, cuando el protagonista ve hacia el vacío, o la de Tiburón, 1975, de Steven Spielberg, en la cual Martin Brody observa un ataque desde la playa. A la fusión de ambos movimientos se le conoce como dolly zoom. Te invitamos a que lo intentes. Puedes hacer zoom in con tu cámara mientras caminas hacia atrás o viceversa. Otro movimiento recurrente es el paneo, que usamos cuando queremos capturar una fotografía panorámica en ciertos dispositivos. En este caso, el movimiento se utiliza generalmente para mostrar una vista general de un lugar, rotando la cámara sobre su mismo eje de izquierda a derecha o al revés, como el movimiento que hacemos con la cabeza cuando estamos apreciando un paisaje. Al movimiento horizontal de antes se suma el vertical, conocido como tilt. Tilt up cuando rotamos la cámara de abajo hacia arriba sobre su mismo eje, como cuando miramos hacia el cielo, y tilt down cuando rotamos la cámara de arriba hacia abajo, como cuando queremos ver nuestros zapatos.
Un movimiento que resulta muy vistoso para mostrar cómo un personaje avanza a través del escenario es el plano secuencia, que consiste en seguir al personaje con la cámara. Este seguimiento puede hacerse sobre rieles o ciertos mecanismos para estabilizar la imagen y entregar una toma más limpia, o puede hacerse sosteniendo la cámara con la mano, lo que otorga mayor dinamismo a la escena por el movimiento del pulso y que a veces se interpreta como una forma de mostrar la inestabilidad mental del personaje. Dato curioso. Algunas películas han sido rodadas con extensísimos planos secuencias, incluso a veces con unos cuantos o solo uno, como Birdman 2014 de González Iñárritu, BBC 1 2007, El Arca Rusa 2002 o 1917-2020 de San Méndez. Los distintos roles implicados en la elaboración de una película. Pese a algunas excepciones, usualmente se considera el cine como un arte colectivo. Esto se da porque requiere las habilidades y conocimientos de distintos artistas, profesionales y técnicos para sacar adelante una película. Los roles y las jerarquías de las personas varían dependiendo de cada producción. Podemos encontrar películas hechas casi enteramente por una sola persona, como It's Such a Beautiful Day 2011 de Don Hertzfeldt, 2001, hasta películas que requirieron del trabajo de más de 1000 personas, como La Vuelta al Mundo en 80 días, de 1956, Avatar, de 2009, Ben-Hur, 1959, Batman, El Caballero de la Noche Asciende, 2012, o Gandhi, 1982, entre otras, Geekster, 2022. Aún así, dentro de la industria se reconoce ciertos roles específicos con independencia de quiénes o cuántas personas los desempeñan, así como también se identifican varios departamentos entre los cuales se divide el trabajo y varias cabezas o líderes de dichos departamentos. Póster de It's Such a Beautiful Day 2011, Don Hertzfeldt. Los departamentos usuales en las grandes producciones son los siguientes. Departamento de producción. La responsabilidad de este departamento es que la película se lleve a cabo. Por ello se encarga primeramente de obtener el presupuesto y reunir al equipo idóneo, pero también de elaborar un cronograma y un presupuesto que debe cumplirse a cabalidad, de que no haya retrasos, de los aspectos legales concernientes a contratos laborales y a las leyes relacionadas al cine en el país de producción y en los que habrá proyecciones. La cabeza de este departamento es una productora o productor, y a pesar de que suele decirse que una película es de tal u otro director, los derechos patrimoniales pertenecen en realidad a sus productores. Por tanto, son ellos los dueños de la película y los encargados de gestionar los derechos de la misma. También encontramos otros roles como los productores asociados, productores ejecutivos, gerentes de producción y productores de campo. Departamento de dirección. Trabajar con más de 1000 personas, como los ejemplos anteriores, sería un completo caos si no hubiera una voz y una visión definida que guiara el trabajo colectivo. Así, la responsabilidad de este departamento es darle una dirección, un rumbo, a la obra que se está creando colectivamente en términos estéticos. De esta forma, la dirección se encarga de proponer el equipo artístico con el cual trabajar, de decidir un estilo sonoro y visual, de elegir locaciones, vestuarios, maquillajes y utilería, entre otras decisiones que serán fundamentales a la hora de darle cohesión y armonía al trabajo de todos los implicados. La cabeza de este departamento es la directora o director, quien, luego de analizar el guión, imagina cómo éste podría traducirse audiovisualmente, para después imponer esa visión al resto del equipo. También encontramos otros roles como los asistentes de dirección y los supervisores de continuidad, script. Departamento de guión. Las películas surgen de las ideas, pero estas necesitan ser escritas para que adquiera un orden y una lógica común al espectador. No solo a él, también al equipo detrás de la realización, pues el director, el productor y los demás profesionales, artistas y técnicos deben entablar un diálogo en un mismo idioma. Ese idioma se encuentra cifrado en un documento, el guión, y su escritura depende de un guionista o unos guionistas y unos correctores o script doctors. Departamento de interpretación o de actuación. Aquí es donde se encuentran las actrices y actores que representan en la pantalla a los personajes del guión. Normalmente quien dirige la película se encarga también de dirigir a los actores, de darle las instrucciones sobre el posicionamiento dentro del encuadre y sus posibles movimientos en él, de las expresiones y gestos que quisieran ver, del tono de voz y hacia dónde deberían ir las miradas, aunque también hay personas dedicadas exclusivamente a la dirección de actores. Dentro de este departamento se encuentra el reparto de la película, protagonistas, coprotagonistas, actores de reparto, figurantes, dobles y extras. Departamento de fotografía. El cine es la ilusión de imágenes estáticas que reproducidas a determinada velocidad generan la ilusión de movimiento.
Este departamento se encarga de capturar esas imágenes, desde sus implicaciones estéticas hasta técnicas. Por ello, junto a la cabeza que es el director de fotografía, también encontramos operadores de cámara, asistentes de cámara, también conocidos como foquistas, pues se encargan de que la cámara esté lista para grabar, al equipo de iluminación, liderado por el gaffer y conformado por un jefe de luces, luminotécnicos y eléctricos, y al equipo de grip o de máquinas, encargado de poner en funcionamiento las grúas, rieles y demás maquinaria necesaria para mover la cámara y cuya labor es llevada a cabo por el jefe de máquinas, Key Grip y sus asistentes. Departamento de sonido. Además de la imagen, el cine actualmente posee sonido. De esta forma, si en la pantalla vemos una selva, una muchedumbre o una discusión, también deberíamos ser capaces de escucharlas. Esta es la labor de este departamento, que en un primer momento se encarga de registrar y crear los sonidos necesarios para después editarlos y mezclarlos como mejor convenga. La cabeza de este departamento es el sonidista, también conocido como jefe de sonido, y a su equipo se unen microfonistas, ayudantes de sonidos o cablistas, editores de sonido, mezcladores, editores de diálogos, grabadores de doblajes, supervisores de doblajes y un foley o varios. Este último se encarga de componer en un estudio aquellos sonidos que no fueron grabados o que simplemente no existen en la realidad. Departamento de música. Más allá de los sonidos que dan vida a las imágenes que vemos en pantalla, la gran mayoría de las películas también cuenta con una banda sonora que enfatiza los sentimientos y las situaciones representadas. De ella se encarga la compositora o compositor de la banda sonora y su equipo, conformado por arreglistas, orquestadores, copistas, editores musicales, supervisores musicales, directores de orquesta, intérpretes, contratistas, asistentes de composición, ingenieros de sonido, de grabación y de sonido mezcla, además de lectores. Departamento de arte. Este se encarga de construir el mundo que el director quiere ver en la pantalla. Para ello se deben diseñar las locaciones desde cero o transformar las existentes, obtener los objetos a usar en escena, confeccionar los vestuarios y crear los maquillajes de los personajes, aunque de estas dos últimas labores se encargan en específico otros departamentos. Así, para esta labor pueden ser necesarios un director o una directora de arte y sus asistentes, coordinadores o productores de arte y sus asistentes, investigadores de arte, artistas conceptuales, diseñadores de set, delineantes, decoradores y sus asistentes, ambientadores, utileros y sus asistentes, prop makers, quien fabrica la utilería, leadman, quien supervisa la logística de cada ambientación y sus asistentes, bullers, quienes compran los objetos y materiales necesarios, ambientadores de set y sus asistentes, greenmen, escultores, gerentes de construcción, escenógrafos, jefes de escenografía y sus asistentes, metalúrgicos, pintores y artistas escénicos. Departamento de maquillaje. Gracias a este departamento podemos distinguir fácilmente a un trabajador de una mina de carbón, un pirata o una chica que acaba de salir de una fiesta con tan solo verle la cara en pantalla. Este departamento está conformado por diseñadores de maquillaje, jefes de maquillaje, asistentes de maquillaje, jefes de peinados y sus asistentes, fabricantes de pelucas, maquilladores de efectos especiales y sus asistentes, realizadores de maquillaje protésico, escultores de maquillaje de efectos especiales y asistentes de taller de efectos especiales. Departamento de vestuario. Como las personas del mundo real, los personajes de las películas tienen una personalidad que muestran no solo con sus movimientos, sus gestos y sus voces, sino también con su ropa. Gracias a ella podemos identificar a qué contexto histórico, social o económico pertenecen dichos personajes. El departamento está conformado por uno o varios diseñadores de vestuario y sus asistentes, supervisores de vestuario, coordinadores de vestuario, compradores y ambientadores de vestuario, vestuaristas y vestuaristas en set con sus asistentes, vestuaristas de figuración con sus asistentes y asistentes de ambientación de vestuario. Departamento de montaje. Este departamento comienza su labor en la postproducción, cuando toman todo el material grabado durante el rodaje para elaborar un primer corte de la película. Su trabajo es supervisado por el director, quien determina qué tomas permanecerán y cuáles serán descartadas, pero la responsabilidad de unir dichas tomas recae sobre los montajistas o editores, quienes reciben el apoyo de sus asistentes, coordinadores de montaje y de postproducción, editores junior y senior, finalizadores, técnicos de postproducción y sincronizadores. Descubre aquí el montaje de Memento 2000 de Christopher Nolan. Departamento de postproducción. Aquí es donde se crean los efectos visuales, VFX, y los demás elementos que harán parte de la película, pero que nunca fueron grabados en producción.
También aquí se editan los colores y se interviene la imagen por medio de distintos software especializados. Esta labor es realizada por directores de postproducción, coordinadores de postproducción, coloristas y asistentes de color, supervisores, productores y coordinadores, supervisores de composición, artistas de composición, supervisores de CGI, pintores digitales, modeladores 3D, texturizadores, riggers, animadores, iluminadores, desarrolladores de herramientas y diseñadores de motion graphics. Departamento de animación. Cuando se trata de películas animadas, en las cuales otros de los roles y departamentos son reemplazados por este, encontramos principalmente a un grupo de animadores y a un director de animación. Además, encontramos ilustradores, diseñadores de personaje, diseñadores de escenarios, animadores 2D, 3D y de stop motion, diseñadores de motion graphics, asistentes de animación, supervisores de layout, operarios de composición digital, coordinadores de pipeline, constructores de muñecos y escenarios, digitalizadores, intercaladores, coloristas, dibujantes de sombras y entintadores, entre otros. Los personajes cinematográficos. Las acciones que vemos en la pantalla siempre son realizadas por alguien. Puede tratarse de una persona, un animal, una planta, un objeto. A estas entidades ficcionales se les conoce como personajes. Ellos son representaciones de las personas reales, por dicho motivo poseen características humanas que a su vez logran producir reacciones emocionales en la audiencia. Por ejemplo, la identificación y la empatía hacia las motivaciones de los protagonistas o la aversión hacia las figuras antagonistas. Los personajes, según Bentley, 1992, permiten que la humanidad se reconozca en ellos, es decir, que comprendamos un poco más las ideas que tenemos de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Respecto al análisis de los personajes, hay quienes los conciben como elementos únicamente encargados de hacer avanzar la trama, otros los definen como simulacros de personas reales. José Patricio Pérez Ruffi, 2016, propone que, para conseguir una mayor profundidad en la interpretación, lo mejor es combinar ambas ideas. Su sugerencia es verlos como una unidad psicológica y de acción. Página 534. Esto permite que se tenga en cuenta el desarrollo interno de los personajes y cómo éste influye en las decisiones que toma. Existen distintas formas de catalogar a los personajes. Desde su importancia en la narración y su tiempo en escena, es posible hablar de personajes principales y secundarios. Desde los roles que cumplen se puede hablar de protagonistas y antagonistas. Estos últimos no son siempre encarnados por figuras. A veces se trata de fuerzas naturales o conflictos internos que afectan a los principales o protagonistas. Desde su desarrollo psicológico, es posible hablar de personajes redondos y planos, o, según Bentley, 1992, caracteres mayores y menores. En esta última forma de categorizar, los personajes redondos o caracteres mayores son representaciones complejas, ambiguas, con conflictos internos y capaces de experimentar transformaciones o cambios a medida que interactúan y se enfrentan a los problemas. Los personajes planos o menores son entidades construidas alrededor de una única idea, no cambian o cambian muy poco y conforman ciertos tipos establecidos. Al respecto, Pérez Ruffi 2016 propone: en función del género al que pertenezca la película, esperamos encontrar un tipo de personaje u otro. Página 548. Como es de imaginarse, los personajes principales también son protagonistas o antihéroes, dependiendo del tipo de narración. Pero el hecho de tener esa relevancia no es suficiente para convertirles en personajes redondos o caracteres mayores. Necesitan un tratamiento distinto. El análisis de los personajes debe considerar que estas representaciones a la larga son una suma de rasgos, características físicas, psicológicas, morales o sociológicas. Pérez Ruffi 2016, página 539. Además de la motivación o la meta que tienen y que responde a la pregunta de qué quieren alcanzar, hay que considerar, primero, su apariencia y su vestuario, que responden a la pregunta sobre cómo se ven. Segundo, su forma de hablar. Tercero, sus creencias, sus concepciones morales y éticas, por ejemplo, qué visión tienen del crimen. Cuarto, su pasado, que responde a las preguntas de dónde provienen y cómo fueron sus infancias. Quinto, su estado socioeconómico, es decir, a qué se dedican, cuáles son sus profesiones, dónde viven, con quién, etc. Estos rasgos biográficos y de personalidad se suelen determinar y esclarecer al momento del diseño de la estructura de progresión dramática y durante la escritura del guión. Sin embargo, se complementan con la apariencia física de los actores y las actrices, más el maquillaje y el vestuario, y con la interpretación que le dan a los personajes. Así, Pérez Ruffi afirma que el actor participaría de las propiedades del personaje que interpreta al tiempo que dota a este de una serie de rasgos caracterizadores propios de su imagen. 2016, página 549. Los planos que se escojan para mostrar al personaje y la música con que se acompañan sus acciones y reacciones también dan pistas fundamentales sobre sus características. Dato curioso:
Para interpretar a su personaje en El maquinista, Christian Bale adelgazó 28 kilos. Su peso durante la filmación estuvo entre los 50 y 54 kilos. Por otra parte, Robert De Niro aumentó cerca de 27 kilos en Toro Salvaje, porque su personaje sufría ese cambio. A continuación te presentamos un breve análisis descriptivo de Chihiro, la protagonista de la película El viaje de Chihiro, dirigida por el japonés Hayao Miyazaki, 2001. Fotograma de El viaje de Chihiro 2001 de Hayao Miyazaki. Chihiro es una niña japonesa. Ella vive con sus padres y puede pensarse que es hija única. De hecho, se están cambiando de casa y a Chihiro no le gusta mucho la idea. Está enojada y un poco triste por la situación. Ella se muestra temerosa en algunos casos al cruzar el túnel que los conduce al pueblo, mesurada y respetuosa en otros, por ejemplo, su decisión de no comer sin permiso los alimentos de las tiendas, bondadosa y amable al querer dar siempre el mejor trato a los seres fantásticos en el balneario de Yuaba, al arriesgarse a salvar a Haku. También es persistente a la hora de superar las pruebas para no perder a sus padres. Chihiro vence su miedo inicial ante el mundo fantástico en el que se ve inmersa y es probable que ese cambio le ayude cuando regrese a la nueva vida que le espera en su mundo. Pincha aquí para divertirte descubriendo cuántos personajes logras identificar. Eric Bentley, 1992, propone que los personajes que conservan una aura de misterio son muy interesantes debido a que invitan a la audiencia a completar los vacíos con interpretaciones, especulaciones y teorías. Pensemos en el Sin Cara o Kao Nashi de la misma película de Miyazaki 2001. Fotograma del viaje de Chihiro 2001 de Hayao Miyazaki. ¿Cómo describirías a este personaje? Pincha aquí para conocer más personajes misteriosos. Los colores. Hay películas más azules, amarillas o rojas. ¿Lo has notado? ¿Algún color y película que te guste más? Para el Firulais es más difícil pues solo ve el mundo amarillo y azul. Así, en muchas ocasiones los colores de una película son aspectos escogidos por guionistas, coloristas, editores, directores de arte y directores o directoras. Este aspecto es complejo en términos de darle un significado. ¿Qué significa para ti el azul o el rojo? Aunque hay significados en los que casi todos estamos de acuerdo, como el rojo para representar pasión, cada director puede brindarle un significado diferente. ¿De qué depende entonces? De la escena, el diálogo y toda la situación presentada. Por eso se recomienda que cuando estés analizando los colores de una película, también te enfoques en la iluminación, toda la gama de colores y las otras decisiones relacionadas con la imagen que ayudan a crear un discurso o historia. Fotograma de Amélie de Jean-Pierre Jeunet. Por lo tanto, cuando vemos una película, debemos ser conscientes de que todo es una lección. El color tiene la capacidad de transmitir mensajes y emociones y se utiliza de manera intencionada en las películas. Laimi Rodríguez, 2023. Recordemos entonces algunos apuntes de la psicología del color y el uso cultural. Los colores existen en nuestra realidad y se le han asociado con diferentes circunstancias y emociones. Este aspecto, además, es cultural, es decir, que depende de nuestro contexto e historia. Por ello, en los países asiáticos se relaciona el rojo con la suerte, mientras que en Occidente el negro es sinónimo de elegancia. Redacción Blanc 2022. Entre esas ideas encontramos, por ejemplo, que los colores rojos y naranjas son considerados cálidos, mientras que los azules y verdes se consideran fríos. Algunas relaciones de significado tradicionales relacionan el color rojo con la pasión, el amor, pero también el peligro. El amarillo se relaciona con la felicidad, la esperanza y los cambios. Estos colores también se relacionan con la publicidad. Ten en cuenta los logos más famosos, sus colores y lo que transmiten. Fotograma de Barbie de Greta Gerwig, 2023. El color verde se relaciona con la naturaleza, el crecimiento y la armonía. Finalmente el azul lo relacionan con la tranquilidad, confianza e inteligencia. Redacción Blanc 2022. Descubre y analiza el uso de los colores en estas películas. En ejemplos menos tradicionales encontramos fotogramas en blanco y negro en medio de una película color. ¿No te parece que suele referirse al pasado? Hay un ejemplo muy interesante para este caso en el video de una canción, Ella y yo, Don Omar y Aventura. En otras películas utilizan los colores para representar a un personaje o para dar cuenta del tiempo. En Spider-Man a través del Spider-Verse 2023 utilizaron ciertos colores por cada personaje y así reafirmar su sentir. Fotograma de Spider-Man a través del Spider-Verse 2023 de Joaquín Dos Santos, Justin Thompson y Ken Powers. Wes Anderson es reconocido también por los colores de sus películas y así ha construido narraciones únicas y fácilmente reconocibles. Fotogramas del director Wes Anderson. En Cromofilia, historias del color en el cine, Cortés y Rosselló 2021 afirman: directores de cine como Ruben Moumalin, Akira Kurosawa, Douglas Sirk, Alfred Hitchcock, Todd Haynes, Wes Anderson, Carlos Saura, Víctor Erice o Pedro Almodóvar, entre otros, han entendido la capacidad expresiva del color y la han utilizado en sus películas de forma notable.
Dato curioso. Los fotogramas paralelos son fragmentos de películas que hacen referencia a otras. Puede ser en colores, poses o detalles más pequeños. Fotograma de Taxi Driver 1976 a la izquierda y Joker 2022 a la derecha. La música. La música adorna el tiempo. Tanto el color como la música cambiaron el cine para siempre. Le agregaron más matices y significados. ¿Te imaginas si ciertos momentos o toda tu vida tuviera una banda sonora? En las películas encontramos toda clase de ruidos que van desde música cinematográfica para acompañar un momento importante hasta silencios o paisajes sonoros para situarnos en un contexto. Así que escoger los sonidos es fundamental para toda la historia, puesto que le brinda ritmo a ciertas escenas y también le puede dotar de más significados de acuerdo a la cadencia y letra, si tiene. ¿Te suenan estas bandas sonoras? La música clásica occidental ha sido muy utilizado para dar dramatismo e importancia a escenas del cine, puesto que la música une y separa, puntúa y diluye, conduce y retiene, asegura el ambiente, esconde los récords de ruidos o imágenes que no funcionan. Cedeño citando a Chio en 2004. Por lo tanto, el sonido, sea ambiental o musical, dentro o fuera de la escena, ayuda a que podamos situar y entender un momento. En muchas ocasiones encontraremos películas que cambian de planos y escenas siguiendo la música o cambiándola. Chion propone que, por ejemplo, una escena de dolor sin un grito o sin el sonido del objeto que golpeó no causa el mismo impacto. Al mismo tiempo, el sonido nos permite comprender lo que sucede en el entorno. Haz el siguiente ejercicio. Intenta concentrarte en los sonidos más que las voces. ¿Qué te muestran que la cámara no haya mostrado? Por ejemplo, si vemos una película y suena el chirrido de los frenos de un carro, ¿te puedes ir imaginando lo que va a pasar? Son más pistas para entender una historia. Ahora bien, el ejemplo anterior se enfocaba en sonidos ambientales. Ahora pensemos en la música hecha adaptada para películas. Un ejemplo que nos encanta es el de Phil Collins en la película Tarzán 1999. Cada canción se refiere a un momento o sentimiento del personaje principal por su ritmo, tono y letra. La música en esta ocasión nos brinda más significados para decodificar su significado. Mira algunos ejemplos, escucha con atención. Otras películas suelen utilizar sonidos para contrastar la situación. Por ejemplo, en una pelea no tenemos que escuchar música con un ritmo rápido, violento o con letras sobre ello. Puede ser el absoluto silencio, como en esta escena. Fotograma de historia de un matrimonio, 2019, de Noah Baumbach. Escucha atentamente aquí. ¿Qué hacemos con todo esto? En primera medida, estar pendientes de todo sonido. ¿Por qué está ahí? ¿Para qué sirve? Con eso ya podrás ir relacionando los sucesos con los sonidos y así podrás atribuirle un significado. Ten presente la diferencia entre sonido ambiental y banda sonora. También recuerda que es posible que cada decisión haya sido elegida, y si es así, cualquier detalle te ayudará a entender. Hacia el resumen de una película. Ya que llegaste a este punto, queremos invitarte a realizar el resumen de tu película favorita o de una película que hayas visto recientemente. La información previa resulta bastante útil. No te preocupes, te acompañaremos y Firulais también escribirá el suyo. Antes de iniciar, conviene saber qué tipo de texto quieres elaborar. Uno extremadamente breve y sin spoilers para antojar a alguien a que vea la película, o uno más detallado que no mantenga la trama en secreto y dé cuenta de la totalidad de la obra. Veamos ambas opciones para que queden a tu disposición. Resumen extremadamente corto. En el primero de los casos, el resumen se realiza en apenas un párrafo, 2 o 3 líneas, para ser más exacto. Este tipo de resumen o síntesis tiene a su vez dos modalidades, el logline y el storyline. El logline cuenta la película de la forma más comprimida posible. En una o dos frases deben dejarse claros el protagonista, sus acciones, sus objetivos, si sufre alguna especie de cambio y si logra su meta. Este último es opcional si realizas el resumen para alguien que detesta los spoilers. En pocas palabras, la premisa de la película. Ana Vargas lo propone como una o dos frases que definen la esencia de una historia y hace que quien la lea se interese por ella, 2022. La autora después comparte el posible logline de la película clásica Casablanca. Durante la Segunda Guerra Mundial, Rick regenta un café en Casablanca al que acuden refugiados, nazis y colaboracionistas. Rick, en un principio indiferente al conflicto, cambiará su actitud tras conocer a un líder de la resistencia al que ayudará a escapar de los nazis teniendo, para ello, que renunciar a la mujer que ama. Vargas 2022. El storyline, por otra parte, mantiene los mismos requisitos del logline, pero es una o dos frases más largo, debido a que sí explica todos los puntos de giro. ¿Recuerdas que los vimos en el capítulo dedicado a la estructura de progresión dramática? Así, según Ana Vargas, en un storyline,
Decimos quién es el protagonista, el antagonista si lo hay, el primer punto de giro, el segundo acto, el segundo punto de giro, el tercer acto, insinuamos la escena final, el clímax y definimos el arco del personaje. 2022. Pincha aquí para conocer más loglines. Resumen con más detalles. En caso de que prefieras o necesites realizar un resumen con más detalles que pueda pintar de mejor forma qué acontece en la película, lo más adecuado es construir una sinopsis, que también es conocida como argumento. La sinopsis es un resumen que normalmente no supera una página y que, al igual a la storyline y el logline, debe dar cuenta de los personajes, el conflicto al que se enfrentan, sus objetivos, sus acciones y el desenlace. Además, debe insinuar el género cinematográfico al que pertenece la película. Las acciones puntualmente pueden ser descritas con más generosidad siempre que sean relevantes para que la trama avance. La sinopsis no debe incluir diálogos ni términos técnicos del mundo cinematográfico, como flashback, punto de giro, primer acto, clímax, etc. Pincha aquí para conocer la sinopsis de la película colombiana La estrategia del caracol. Tanto el logline, el storyline y la sinopsis deben escribirse usando la tercera persona y con los verbos en presente, igual que en los guiones. De hecho, estas formas de resumir son muy utilizadas por los guionistas durante la preparación de la estructura de progresión dramática y antes y durante la escritura de sus guiones. No obstante, consideramos que también son de gran ayuda para las personas que deseen contar una película de manera oral o escrita con el fin de recomendarla a sus seres queridos o realizar sus trabajos académicos. Este es el resumen que hizo Firulais. Unidad 3. Más allá de la pantalla. Los símbolos en el cine. El cine y casi todo el arte está plagado de símbolos. ¿Te ha pasado que ves una escena de una película y sabes que están diciendo algo importante pero sientes que no has entendido todo lo que quieren dar a entender? Es posible que sea porque se te pasaron algunos símbolos. ¿Qué son los símbolos? De una manera muy simplificada, un símbolo representa una idea. La idea y el símbolo van construyendo un significado. Pensemos en algunos símbolos obvios como las palomas blancas con relación a la paz y la pureza, o los cuervos como símbolos de muerte o brujería, Vicens 2020. Como muchos otros aspectos del cine, este depende de la cultura y contexto tanto de la historia como de los creadores. Sin embargo, ten cuidado con los estereotipos y lugares comunes. Lo más interesante de un símbolo es que pueda ser interpretado de diferentes maneras. Imagina que estás viendo una película de terror y aparecen cuervos sobrevolando un espacio. Es probable que pensemos que algo malo se aproxima. Ese es el poder de los símbolos. Muy relacionado con los símbolos encontramos los leitmotiv o tropos narrativos, que son entendidos como situaciones o presencias emblemáticas, repetidas, cuya función es la de sustanciar, aclarar o reforzar la trama principal, ya sea a través de una especie de subrayado o a través de un ejemplo de contrapuntos. Cassetti y Chio, 1991. Ahora, al ver una película vas buscando símbolos y leitmotiv, no es tan así. En realidad, a medida que vas descubriendo una película, puedes ir encontrando aspectos repetitivos o elementos resaltados que han sido dispuestos así para que nosotros, los espectadores, nos fijemos en ellos. Un ejemplo muy interesante de este aspecto sucede en El Padrino, de Coppola. En la película podemos encontrar que justo antes de cada muerte aparecen en escena las naranjas. De esta manera, esta película específicamente construye un símbolo. En este mundo, la presencia de las naranjas indica y anticipa que alguna muerte o hecho violento va a suceder. López García, citado por Ardura, 2018. Miremos algunos ejemplos en películas. El cine es un juego constante de significados. De esta manera el espectador, y Firulais, debe dotar de sentido aquello que ve, lee y escucha que compone toda la obra. Para prepararnos debemos estar atentos a estos detalles. Durante la película vale la pena que te preguntes sobre lo que te llama la atención y al finalizar lo puedes investigar o hablar con otras personas. Es importante que sepas que en tu interpretación no solo depende de lo que el autor quiso mostrar, sino también de tus experiencias, creencias y pensamientos. Finalmente pregúntate, ¿qué idea me dejó esta obra? Es normal que no sea una sola idea o que debas analizarla por partes, pero vale la pena que analices los matices de una obra para que puedas dar tu visión de la misma. Recuerda que el análisis y la comunicación con una obra depende de lo que la obra te muestre, su guión, producción, postproducción, contexto y todos los aspectos que has visto, pero también de tu percepción. Esto no significa que veas la película Soul 2020 y digas que bajo tu mirada crítica trata de algo bien raro, como la violencia en Japón, que no es un tema tratado en la película, pero que podríamos relacionar de una manera muy lejana. Se trata de que puedas ver la película y reconocer su intención, su propuesta, y después constatar lo que opinas sobre eso. Puedes enfocarte en aspectos técnicos, narrativos, de actuación, del contexto de producción o simbólicos. Buena suerte en tu viaje de percepción por todas las películas que tenemos por ver.
El contexto histórico. Comprender el contexto sociohistórico en el que fue realizada una película puede ser muy útil a la hora de apreciarla críticamente. Esto se debe a que toda producción artística establece un diálogo con la época en la que fue creada, principalmente en dos vías, con las capacidades técnicas y tecnológicas de la época y con los discursos de las sociedades de aquel entonces. Sobre las capacidades técnicas y tecnológicas. En el primer caso, hemos de recordar cómo las innovaciones técnicas y tecnológicas determinaron la evolución de otras artes. En la pintura, por ejemplo, los impresionistas quedaron fascinados por los descubrimientos científicos alrededor de la luz y la óptica, y por el acceso a nuevos pigmentos que le permitieron crear obras mucho más coloridas que las del pasado. Podríamos encontrar muchos otros ejemplos sobre esta relación entre innovación técnica y tecnológica y el arte. Pensemos así en los cambios que provocaron la grabación y los instrumentos eléctricos en la música, la imagen digital y las cámaras fotográficas en las artes visuales, el vidrio, el acero y el concreto armado en la arquitectura y, por supuesto, los cambios que ha traído consigo la globalización y la accesibilidad de la información con la llegada del Internet. El cine mismo es un arte que nació de la innovación tecnológica, pues no sería posible sin cámaras ni dispositivos de proyección, y como las otras artes, ha experimentado con distintas posibilidades antes de llegar a lo que entendemos e incluso exigimos de una película hoy en día. Por ejemplo, el color no siempre estuvo presente en la pantalla. Si bien desde sus orígenes algunos cineastas experimentaron con colorear fotogramas por fotograma las cintas de sus películas, como Viaje a la Luna, 1902 de Georges Méliès, sus métodos no se impusieron en la industria por los costosos y dispendiosos que resultaban. Es por ello que el cine fue, mayoritariamente, en blanco y negro hasta la llegada del proceso conocido como Technicolor, nombre proveniente de la compañía que lo inventó, y que llevó el color primero a unas cuantas películas con un sistema de dos colores, rojo y verde, como la Perdida de Wolf Bedouin 1917 de Ray Berlow Fisiok, que seguía siendo caro y poco práctico, y que después popularizó su sistema todo color que empleaba el cian, el magenta y el amarillo, lo que permitió la creación de películas tan coloridas como El Mago de Oz 1939 de Victor Fleming. Algo similar ocurrió con el sonido. Las películas en un comienzo eran mudas, aunque eso no impidió que muchos filmes fueran acompañados de música en vivo y hasta de narradores que leían los intertítulos para el público. Gracias al Vitaphone se hizo posible la sincronización entre imagen y sonido, y pronto las películas tuvieron música y después diálogos hablados, siendo El cantante de jazz 1927 de Alan Crosland el primer largometraje comercial que tuvo sonido sincronizado. Pero la llegada del sonido también trajo problemas al cine, pues los micrófonos no eran tan pequeños ni tan flexibles como los conocemos actualmente. Así, usualmente se colocaban tras las cortinas o en los floreros, y los actores debían acercarse a estos para que sus voces fueran correctamente grabadas, lo que implicaba posiciones poco naturales de los actores y una limitación en cuanto a los encuadres. Con todo lo anterior, podemos decir que, en lo que a tecnología respecta, las posibilidades que tienen los cineastas actualmente son mayores a las que tenían sus colegas en el pasado. Así, que los diálogos de una película contemporánea no se escuchen bien es un error que la crítica no pasaría por alto debido a las facilidades para grabar las voces, mientras que lo mismo puede pasar en una película de principios del siglo pasado porque los micrófonos no podían grabar mejor. No sería justo entonces juzgar a una película de esa época de la misma forma en que juzgamos a una película actual en cuanto a sus aspectos técnicos. Sobre los discursos del pasado. Ahora bien, no solo la tecnología cambia con el paso del tiempo, también las sociedades, y lo que en una época pasada habría sido normal, hoy es comprendido como algo incorrecto o ilegal. No es de extrañar entonces que sintamos rechazo ante algunas escenas o situaciones de ciertas películas de décadas anteriores. Un ejemplo de esto fue la decisión de HBO Max de retirar temporalmente de sus servicios de streaming la película Lo que el viento se llevó, 1939 de Victor Fleming, que en su momento ganó 8 premios Oscar y se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia, pero que en 2020, en medio de las protestas por la muerte de George Floyd a manos de la policía, fue rápidamente señalada como racista por la forma en la que representaba a las personas negras. Tampoco es de extrañar que encontremos infinidad de películas con intenciones más políticas y propagandísticas que artísticas, como las hechas durante la Segunda Guerra Mundial, como Educación para la Muerte de Clyde Geronimi y Walt Disney, o El nacimiento de una nación 1915 de Griffith,
que no tiene escrúpulos a la hora de enaltecer al Ku Klux Klan, o El acorazado Potemkin, 1925, de Sergei Eisenstein, que ha sido bien valorada por la crítica pese a ser considerada al mismo tiempo como propaganda soviética. Estas películas no solo nos hablan entonces de las tramas que contienen, sino también del contexto en el que fueron hechas, de los discursos que eran dominantes en sus sociedades y cómo los creadores se alinean o no con estos. Pero además de los discursos y los colectivos dominantes, también hay otras voces que han encontrado una forma de expresión y creación en el cine. Es el caso, por ejemplo, del Blaxploitation o cine de explotación negra, un género que se empeñó en darle una mayor y mejor representación a la población negra de Estados Unidos, más allá de los clichés a los que estaban condenados en la industria. Tal es el caso de Chaff, 1971, de Gordon Parks. Las representaciones y la sociedad. Habrás notado, Firulais, que en el cine y en el arte todo cuenta. De esta manera es muy importante que pienses en las representaciones, sesgos, estereotipos y, en general, la propuesta de sociedad que encuentres en una película. Esto no significa que no debas ver películas que tengan sesgos, pues es probable que todas tengan, sino que puedas reconocerlas y ser crítico con ello. Entonces, algunos ejemplos de por qué este aspecto es tan importante. Comencemos con el género. Si vemos películas donde las mujeres solo sean de una forma, ¿no crees que esto afecte nuestra visión de las mujeres y nuestras expectativas? Esto puede pasar con los diversos géneros, sexualidades, etnias, religiones, nacionalidades, etc. Lo que puedes hacer para enfrentarte a este problema es, primero, ser consciente de qué ocurre. Segundo, elegir diferentes películas y obras para aprender de otras culturas. Un ejemplo muy divertido de esto es la representación que hacen las películas de Estados Unidos sobre nuestro país, o de México, en donde utilizan colores muy amarillos, el filtro sepia, o muestran ciudades como un pequeño conjunto de casas en mitad de la nada. Ahora, a nosotros nos parece chistoso porque conocemos nuestro país, pero ¿qué pasa con las personas que solo conocen Colombia por películas? Y no puedes decirme que no pasa, porque hay muchos países que solo conocemos por el arte. Con esto en mente, debemos tener muy claro que el cine transmite mensajes y estos mensajes tienen cargas ideológicas. Es normal que los tenga. Vale la pena analizar si estamos de acuerdo o no con esas ideas. Las imágenes, el arte y el cine específicamente son dispositivos claves en la construcción de la sociedad, los sujetos, las identidades y las subjetividades generizadas. La de Vito 2014. Esto significa que nos ayudan a entender el mundo y es importante que seamos conscientes si nos están enseñando un mundo equitativo e igualitario o si proponen un mundo diferente. Otra vez, Firulais, es importante que sepas que no se trata de no ver películas por sus temas, sino ser críticos con esos temas y no asumir que es lo normal o lo bueno. El test de Bechdel se popularizó hace algunos años y preguntaba, ¿hay más de 2 mujeres nombradas en la película y hablan de algo diferente a un hombre? Esta es una propuesta interesante que busca que reconozcamos si en una película hay presencia de personajes femeninos profundos. Un estudio, Apple y NAMS 2022, analizó 1.200 películas con este test y dictaminó que solo casi la mitad de las películas lo pasó. Al parecer hay un avance a partir del 2010, pero aún así faltarían muchos años para alcanzar un nivel igualitario. Por todo lo anterior, vale la pena que nos preguntemos, ¿por qué estos personajes son así? ¿Deben ser así o son así para un propósito específico? Firulais, tener esto presente te ayudará a ser mucho más crítico con lo que consumes. Analiza el estereotipo. Resumiendo este fragmento, es importante que puedas reconocer la forma como cada director representa la diferencia y la realidad. Hacerlo te permitirá reconocer si hay estereotipos o sesgos, y así podrás decidir si estás de acuerdo o no. Es importante ser consciente de que no podemos dividir el aspecto técnico, como los planos, colores, postproducción, Gil, Maldonado Hurtado 2012, con el significado y la idea de una película. Son aspectos que se unen para formar toda la película. ¿Podrás leer las películas con todos sus aspectos? ¿Ya tienes todos los lentes? Bienvenido a la visión crítica. Las industrias del cine. Normalmente cuando se habla de la industria del cine se hace referencia a la preproducción, la producción y la postproducción enfocadas desde un punto de vista económico, es decir, a los costos de inversión y las ganancias recaudadas con la exhibición en salas de cine. En la preproducción se llevan a cabo los análisis de mercadeo y se realizan búsquedas de fondos privados o públicos que financien los proyectos. Se acuerdan costos mediante los contratos y se estipulan cronogramas. En la producción se respalda el trabajo de los distintos equipos, en otras palabras, se les paga por el desarrollo de la película. En la postproducción se llevan a cabo varias estrategias de marketing para publicitar las obras y se hacen lanzamientos en festivales.
Así, se inicia la distribución y, por ende, la recaudación que marca si las obras son éxitos o fracasos de taquilla. A simple vista, el proceso es coherente con lo que se espera de una industria en el contexto capitalista actual. Esa coherencia es quizá la que trae consigo dos problemas imposibles de negar: el monopolio que prioriza únicamente ciertos discursos y el eterno choque entre lo económico y lo artístico. A continuación vamos a comentarlos. Es probable que al pensar en la industria del cine lo primero que pase por la mente de una gran cantidad de personas sea la palabra Hollywood. Este espacio simbólico y físico se ha constituido como el más grande y rentable realizador de producciones cinematográficas. De acuerdo con Da Braccio, Hollywood domina más del 80% del cine que se puede ver. 2015, página 40. Fundada en Estados Unidos durante el final de la Primera Guerra Mundial, cuando Europa se caía a pedazos y carecía de tiempo y recursos para dedicarse al arte que unas décadas atrás acababa de inventar, Hollywood pronto se estableció como el centro de cine y comenzó a exportar sus creaciones. Para esto abandonó el estilo documental francés y se concentró en la transmisión de nuevas narrativas y en el entretenimiento. Dice Caparrós Lera, 2013, que esto último se logró porque en ese entonces se produjo la creación del sistema de estrellas, Star System, que consistía en la consolidación de figuras públicas para que la audiencia fuera al cine a ver tal y cual artista famoso y no a ver la película en sí, llegando incluso a identificarse y soñar con esta o aquella star. Proliferan al mismo tiempo las revistas de cine, con la vida de los artistas. Página 97. El concepto alcanzó un punto cumbre entre 1927 y 1928 con la creación de los premios Oscar y la fundación de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficos. Caparrós Lera, 2013. Este sistema de estrellas se mantiene hasta la actualidad, pero ha sido fuertemente criticado por su falta de equidad entre géneros. Hay diferencias salariales entre actores y actrices. Ellas reciben menos honorarios pese a tener el mismo trabajo y el mismo tiempo en pantalla. Y, debido al entorno machista, hay también porcentajes muy bajos de guionistas, productoras y directoras. Desde sus inicios, Hollywood tuvo muy clara su intención de expandirse por todo el mundo, la cual se sintetiza en el nombre de uno de sus estudios más famosos, Universal. La meta fue lograda con rapidez. Dicho proceso de expansión, favorecido por la propagación del idioma inglés, trajo consigo consecuencias ideológicas. El excesivo número de películas producidas y distribuidas en las salas de cine a nivel mundial a lo largo de tanto tiempo ha difundido una forma parcializada de concebir el mundo, una forma eurocéntrica e imperialista. Kaplan, 1997. Anne Kaplan lo define como la mirada imperial, que refleja la asunción de que el sujeto blanco occidental es central de la misma manera que la mirada masculina asume la centralidad del sujeto masculino. 1997, páginas 53 y 54. El mundo desde su mirada. Esta forma de mirar puede acarrear peligros, pues reduce a las demás culturas y poblaciones a estereotipos simplistas y se niega a reconocer las diferencias entre ellas y la sociedad a la que Hollywood pertenece. Encarna y a la larga elogia. Latinoamérica, Asia y África, por ejemplo, son representadas sin exactitud como tierras exóticas, salvajes, violentas, sin valores y que solo añoran ser salvadas por Estados Unidos, ni hablar de México o Rusia. Que estas regiones sean reducidas a 2 o 3 actividades y 2 o 3 paisajes turísticos no favorece el debate sobre sus problemáticas estructurales, ni enaltece el profundo significado de sus culturas. Al contrario, termina fortaleciendo la estigmatización. No se trata de desacreditar la producción cinematográfica hollywoodense, que cuenta con un catálogo amplio de películas que pueden incluirse entre las mejores de la historia del cine, cintas conmovedoras y profundas, sino de reconocer sus falencias a la hora de representar la otredad y considerar que las producciones de los propios países puedan representar de mejor manera sus culturas y problemáticas. Así, la propuesta es dejar de comprender a Hollywood como la única industria o como sinónimo de la industria de cine y ampliar el panorama para descubrir las otras industrias y acercarse al cine japonés, coreano, italiano, francés, argentino, mexicano, colombiano, etc., a la par del norteamericano. En este punto, a la hora de analizar cualquier película, la invitación es a considerar desde qué sociedad o cultura se presentan los hechos, qué sociedades o culturas son representadas y cómo se realiza dicha representación. El segundo de los problemas, el eterno choque entre lo económico y lo artístico, también está relacionado con el monopolio de la creación. La elevada cantidad de películas y la inmensa velocidad con que se producen, debido a la demanda por parte de la audiencia, pero además a los intereses comerciales y la búsqueda de aumentar cada vez más la recaudación, causan un descenso en la calidad. Las historias tienden a ser las mismas, los personajes se parecen entre sí, los guiones no son lo suficientemente conmovedores, las técnicas usadas se simplifican, la intención artística cede ante la inmediatez que exige el mercado.
En el contexto de esta producción acelerada, las industrias más grandes y pragmáticas son las que pueden seguir el ritmo e incluso imponerlo. A las pequeñas productoras y estudios les cuesta conseguir inversionistas y, por supuesto, competir con los salarios ofrecidos por las grandes compañías. Esta dificultad afecta a la industria colombiana, de las que se ha puesto en duda incluso su existencia por la falta de organización. Hace 8 años, según De Abricho, 2015, apenas el 5% de los estrenos en las salas del país correspondía a producciones nacionales. El autor añade: los productores y realizadores de estos largometrajes nacionales compiten en enorme desventaja con más de 250 largometrajes hollywoodenses anualmente. 2015, página 43. En estas condiciones, aspirar a calidad estética, narrativa y técnica es casi una quimera, porque a duras penas se puede aspirar a realizar cine. A raíz de lo anterior, Abricio 2015 remarca que Colombia requiere mejores leyes que fomenten la inversión pública y privada para proteger a las productoras, mejor formación de guionistas e integrantes de los equipos encargados de la realización y nuevas estrategias para acercar a la audiencia al cine nacional. Es largo el camino que falta por recorrer. Rescata a los personajes de la cámara lúcida con el poder de tus gafas para ver películas. Hacia una reseña crítica. Estás llegando al final. Con todas estas pistas y puntos a tener en cuenta, ¿te atreves a hacer una reseña crítica? No te preocupes. Una reseña crítica es solo tu análisis de una película y puedes enfocarte en diferentes aspectos. Así que solo necesitas 3 cosas: ver una película, querer escribir sobre ella y algunos conceptos sobre los que has aprendido en estas páginas en compañía de Firulais. Antes que nada, debes saber que una reseña crítica de una obra de arte presenta una síntesis de la obra y después argumenta una o varias ideas sobre ella. Vamos por pasos. Para este ejercicio recomendamos elegir tu película favorita o la película que más odias, así tendrás bastantes elementos de donde escoger. En caso de que nunca hayas visto la obra, antes conviene investigar un poco sobre ella: quién es su director, en qué contexto fue creada, qué temas aborda. Ten cuidado con los spoilers. En caso de que la conozcas, como recomendamos esta vez, conocerás esos detalles y puedes optar por volverla a ver para tenerla más presente a la hora de escribir. Luego de ver la película, empieza la fase de escritura. Las reseñas críticas suelen tener la siguiente estructura: título, ficha técnica, resumen, comentario crítico donde juzgues un poco la película y cierre. Título. Inventa un título creativo en el que trates de incluir a su vez el título de la película que vas a reseñar y el tema o temas de los que quieres hablar. Ficha técnica. Es una lista que contiene los datos más relevantes de la película. Entre los elementos indispensables de una buena ficha técnica están: título, año, duración, país, director, guión, reparto, fotografía, música, género o géneros cinematográficos. Resumen. Como vimos en el capítulo dedicado a la escritura de un resumen, este puede ser excesivamente breve, logline o storyline, o un poco más detallado, sinopsis. Puedes elegir una de estas opciones dependiendo de la cantidad de palabras que tengas disponible para la reseña crítica o de la intención que quieras darle al texto. Tip. Cuando menciones por primera vez a un personaje, puedes poner entre paréntesis al actor o actriz que le interpreta. Tu comentario crítico. Aquí dispones de total libertad para expresarte sobre la obra. ¿Por qué te gustó? ¿Por qué no te gustó? ¿Qué crees que la hace buena? ¿Qué crees que la hace mala? ¿Si te gustó o no el guión? ¿Si los personajes te resultan aburridos o te conmovieron? ¿Si los recursos técnicos como los planos o los encuadres fueron de tu agrado? ¿Si los colores te parecieron preciosos? ¿O si la iluminación permitía o no ver con facilidad los personajes? ¿Si te gustó la música o los sonidos ambiente o la banda sonora? ¿Si te parece una representación creíble del contexto histórico que narra? ¿Si hay o no representaciones de la autoridad y son incluyentes? ¿Si es poco el tiempo que las mujeres tienen en escena y si ellas actúan o no en función de los hombres? ¿Si quieres compararla con otras películas de su país o de su época? ¿Si alguno de los símbolos te resultó interesante? Etcétera. Hay muchas posibilidades, como ves. Tip. Te sugerimos intentar argumentar tus opiniones para alcanzar más profundidad. Cierre. Los textos requieren conclusiones en las que se sinteticen los puntos tratados y, como te imaginas, la reseña crítica no es la excepción. Busca frases contundentes y cuéntale a quien la lea si la recomienda o no. Pincha aquí para conocer un ejemplo de reseña crítica y algunos tips. Puedes encontrar todas las referencias de este libro en el PDF y cada uno tiene su link. Este libro fue realizado con el apoyo del Club La Cámara Lúcida y Magálico. Un especial agradecimiento a todos nuestros compañeros del Club La Cámara Lúcida, quienes nos ayudan a entender y dialogar sobre películas y todo tipo de arte, también a Magálico, en donde creamos de manera conjunta. Todos están invitados. Fin.